es una cosa y la investigación es otra. Por ejemplo, cuando Felipe V, en 1735, fundó la Academia de la Historia, hoy Real Academia de la Historia, la finalidad que propuso era la de eliminar las fábulas de lo que era la historia del pasado, de la historia, la de no dar pie a que ciertos impostores se erigieran en historiadores. Y así se propuso algo que nunca ha acabado de concluirse, que era la edición y por lo tanto elaboración primero de un diccionario histórico crítico. Esto tiene muchísimo sentido. La historia requiere un posicionamiento crítico, y en ese sentido es una propuesta que es la que dio lugar a la Real Academia de la Historia, que sigo repitiendo, en principio tendría casi prohibido soñar sobre la historia. Lo que tiene que hacer es documentar la historia y no fabularla. Pero también hoy sabemos que si aquel rigor del siglo XVIII de los ilustrados es algo que aportó mucho al conocimiento de las humanidades y también de la historia en particular, pues sabemos bien que no hay una historia objetiva. El que diga que hay una historia objetiva tendría que demostrarlo, porque si se trata de documentos escritos que forman la base de la historia, siempre están muy relacionados con quien ordenó hacerlos o quien los hizo por sí mismo. Pero los documentos reflejan un estado de cosas que no tiene por qué cumplir una objetividad propiamente. De ahí sale también el interés que desde también siglos pasados, y concretamente desde el XVIII, se tuvo por la arqueología, porque los archivos tradicionales, los que guardan las fuentes escritas, no lo decían todo, y sin embargo había objetos, había inmuebles, había monumentos que por sí mismos se decía que podían hablar y relatar historias que no estaban en los archivos convencionales. De todas maneras, la historia sigue sin ser objetiva y la arqueología tampoco es objetiva, porque la arqueología habla cuando el objeto es interpretado, cuando decimos esto es de tal época, esto servía para esta cosa, aquí hubo una tumba, aquí hubo un puente, aquí hubo un puerto y fue de esta manera. O sea que la interpretación siempre es con participación de un sujeto que es el que la lee, ¿no? Y aunque el objeto está ahí y parece que sea más potente, por ejemplo, si ustedes están en Sagunto y en unas obras cerca de su casa, al hacer los cimientos aparece un mosaico porque allí abajo hubo una casa romana, no cabe la menor duda de que usted está viviendo donde también vivieron los romanos, porque si no eso no ocurriría así. Ahora bien, la relación que hay entre el periodo romano y la actualidad es una relación compleja y una relación diversa. Por lo tanto, aunque la historia, repito, y la arqueología, insisto, no son objetivas, lo que tenemos que tener bastante claro es que la objetividad es un método que confiere rigor y deontología a la historia del pasado. Eso quiere decir que es muy conveniente que la base documental, sea escrita o sea arqueológica, de la que nos servimos, tenga con un contraste que la haga fidedigna, que sea algo que responde a un hecho real y no es algo inventado, ¿no? Entonces, es así como podemos evitar algo que en vez de ocasionar sueños puede ocasionar pesadillas, como es el caso de justificar mediante el pasado el orgullo patriótico o posicionamientos que son, digamos,
totalmente negativos y que no los tenemos tan lejos. He puesto aquí una portada de un libro que, sobre todo a través de uno de sus autores, que es Frank Van Vree, me parece sumamente interesante y que habla de ese momento tremendo del Ku Klux Klan y cómo contrasta el hecho de lo que se eligió como el modelo perfecto del habitante de Estados Unidos. El ciudadano blanco, el ciudadano que no era confesional, pero que era xenófobo y que justificaba la violencia para mantener la pureza de la raza blanca de los Estados Unidos. Si eso se compara y se ha hecho la comparación con el sentimiento patriótico de la inmensa mayoría de los países de la llamada América Latina, no se encuentra nada parecido. La América Latina se reconoce en el mestizaje. En América Latina, no se ve. Perdón. Vale. Bueno, pues entonces lo había dado mal, no se había visto aquí a la familia de Felipe V, pintada por Van Gogh, todos tan guapísimos, tan perfectos. Y ahora ya pasábamos a lo de Frank Van Vree. Disculpen el error. Bien, la cuestión está en que repetía que hay veces que creemos que la xenofobia, el racismo es cuestión de una parte de Europa fundamentalmente, pero no es solo de una parte de Europa, y comentaba que de alguna manera los países de la América Latina se reconocen como mestizos, porque son mestizos y porque son hispanos, y la palabra hispano quiere decir que algo han tenido que ver, para bien o para mal, o para las dos cosas en unas épocas, con el descubrimiento que se hizo por parte de España. Bien. En definitiva, por lo tanto, vamos a ver cómo podríamos confeccionar una historia soñada de Sagunto, basada en unos datos que sean unos datos vigentes, unos datos comprobados y ciertos, y que, por otro lado, nos lleven a una concepción del pasado integradora y, digamos, de la que podamos sentirnos orgullosos, porque la pertenencia hay que tenerla. A los niños les tenemos que decir dónde nacen y que están muy bien y que están en un buen lugar, ¿no? Para que tengan una adscripción a su tierra. Y por eso he recurrido a un texto de Duplat y otros que se ha publicado recientemente en un libro que se llama Antigüedad Clásica y Naciones Modernas en el Viejo y en el Nuevo Mundo, y que dice así: la apelación a una serie de episodios, personajes o momentos del pasado que se articulan en una línea de continuidad con el presente constituye una referencia política, cultural y sentimental para los miembros de la comunidad. Esas referencias se ordenan, codifican y difunden a través de diferentes mecanismos, desde el sistema educativo reglado hasta la propaganda política u otros mecanismos de transmisión cultural, como la pintura histórica o los monumentos conmemorativos. Aquí he sacado una foto del grupo de la Asociación de la Lucha Grecorromana del Port de Sagunt, que gana premios muy importantes. Por otro lado, una declamación en el nuevo teatro, en el teatro reconstruido de Sagunto. También una pequeña foto de la acción ecologista Agoró, que ha defendido tanto el paisaje, sobre todo de la zona más próxima al mar de Sagunto, de la Marchal, y así hay también incluso buenos cómics que pueden ayudar a difundir la historia. Ya se dijo ayer la importancia que tiene la saguntina Domus Baeria, porque está dedicada a la
enseñanza, a la didáctica, de una manera, digamos, festiva y muy complementaria. Y tiene un éxito que ya se ha señalado aquí y cuenta con el apoyo de las principales instituciones saguntinas y también de la Generalitat Valenciana. A través de estos disfraces, ¿no? Si la iniciativa viene de la Domus Baevia, pues vemos que hay también datos que responden a realidades, ¿no? Como por ejemplo, en este grupo de personajes disfrazados de romanos y romanas, pues hay una evocación de la historia de los peinados. Los peinados en la retratística romana, que es el capítulo más importante del arte romano, tienen una cronología. Y hay momentos en los que los emperadores, las gentes importantes, instauran un peinado que es el de su época. Hay un peinado de tipo Augusto o Julio Claudio, hay un peinado femenino de tipo Livia, que es el que tendríamos aquí a mano izquierda, y luego está el maravilloso peinado de las mujeres Flavias, de época Flavia, ¿no? De entre el 70 y el 80 de nuestra era, con esa serie de rizos que les forman todo un digamos, decorado, ¿no? Y que las hacen reconocibles dentro de un cierto momento. Entonces, eso está muy cuidado cuando se trata de propuestas que vienen de la mano de la Domus Baevia. Y es algo que se agradece, porque no priva de la diversión, no priva del festejo, pero a la vez está basado en documentos que nos suman cultura. Y sumar cultura siempre es algo muy positivo. Bueno, esto es un aspecto, pero sin duda esa visión del pasado es muy pequeña en el caso del Sarmiento, cuando la contrastamos con las guerras. Y eso no es solo un problema de Sarmiento. En España hay un momento en que la identificación a través de la batalla es algo que entra con fuerza, se promueve y por otro lado perdura. Y por lo tanto es algo que hasta hoy, como veremos, tiene vigencia. Y un momento de inflexión hacia, digamos, la identificación a través de la batalla, no de la victoria, sino de la batalla, a veces del dolor de la batalla, a veces de lo que es la pérdida, ¿no? Ahí está el Mansa. Y siempre en las batallas hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Bien, pues esto, el Sarmiento, tiene su origen en todo lo que es ese tipo de propuesta a nivel español. Es la batalla de los romanos contra los cartagineses en Sagunto la que inaugura ese tipo de referente. No hay una batalla más antigua. Esa que tiene otra cronología, hacia los años 131, 130 antes de la era, ¿no? Bien, pues entonces ahí está, y siempre en esa evocación de lo español como aquello que prefiere morir que ser vencido, que es una idea de lo español que no creo que debamos necesariamente suscribir, porque es muy negativa. Es esa España que se identifica también con los toros. Y no es que yo no me meto, si está bien, si está mal, en fin, ya se está viendo cómo se está juzgando y en qué términos algunas ciudades, incluso comunidades autónomas, tienen reservas con respecto a eso. Yo en eso no me meto porque también es un arte los toros, ¿no? Ahora bien, el elogio de la muerte sí que creo que es algo que ha sido considerado y tenido por algo muy español y que es algo a superar. Pero ahí recordaba la Oda del 2 de mayo de Bernardo López de 1866, Oigo patria tu aflicción, y escucho el triste concierto, etcétera, etcétera, que se enseñaba en los colegios a todo niño español y que creo que ya no se debe seguir enseñando, afortunadamente. Pero esto quiere decir que esa emoción ante un conflicto bélico ha estado muy presente, muchísimo más presente en el caso español que
que en el de otros países de nuestro entorno. Ha pasado al arte, porque ese arte de los últimos días de Sagunto es como los últimos días de Pompeya, los últimos días podríamos poner muchas ciudades detrás, porque es ese momento en el que se repite ese tópico de que las personas, los que viven en esas ciudades, en esos poblados, en esos lugares, al verse acorralados, al verse sitiados por fuerzas militares muy potentes, prefieren no solo morir, sino incluso matar a sus hijos, y entonces para que no vayan a vivir bajo el dominio del enemigo, ¿no? Entonces vale más morir que ser vencido. Ese tipo de pensamiento yo creo que se está matizando mucho y quedando lejos de las gentes jóvenes, pero eso ha estado muy presente como algo esencial del ser español. Vamos a ver si lo ponemos en su sitio, ¿no? El cuadro de Domingo Márquez hay más, pero podría ser el más expresivo, es de la Diputación de Valencia y se conserva en Valencia. Bueno, es expresivo porque es un maravilloso cuadro, un cuadro pictóricamente muy bonito. Pero lo que sí que tenemos que reconocer a través de esto es que es una mitificación del pasado. Ahí hay una mitificación del pasado. Y el mito es todo lo contrario a la historia. El mito no admite crítica y la historia no existe sin un pensamiento crítico, sin un proceso mental que incluya la idea de ver, comprobar, tratar de averiguar si esto fue así o no fue exactamente así. Entonces, el mito saca la ciudad de la historia, la convierte en algo que se estereotiza, que se queda en ese momento, que se queda fijado en un símbolo. Pero es que no es solo un símbolo, es un mito. ¿Y qué quiere decir mito? Es algo que se sacraliza, que entra en la mitología, que no podemos criticar y que tampoco podemos compartir. Cuando un lugar se convierte en un mito, ello es propio de aquel que lo respalda, de aquel que ha nacido en ese lugar. Y entonces aparece algo que es muy fuerte, que es una vinculación sentimental. Eso no se hace solo. Eso tiene promotores. Y tiene promotores convincentes. Tiene oradores enérgicos, que son los que, bien mediante la poesía, bien mediante la pintura, bien mediante la escritura, lo divulgan. Y a la gente le llega. Y cuando le llega, ya no razona. Es eso. Eso es lo que le identifica. Es donde ocurrió tal batalla. Es donde la gente prefirió morir que ser vencida. Y eso, como digo, se repite en muchísimos lugares. Porque es propio de un momento, ¿no? Y a partir de esa cuestión, que es el mito, se puede montar una identidad, pero no es la única vía para montar una identidad de los naturales de un lugar, ya sea una ciudad, una comarca, una región, un país, etc. No es el mito lo único. El mito, sin embargo, es fortísimo, porque se guía por los sentimientos, y los sentimientos son muy poderosos, mucho más poderosos que el conocimiento. Una explicación racional de las cosas tiene la batalla perdida frente a una explicación emocional del pasado. Eso es así. Ahora, aquí estamos en unas jornadas en las cuales podemos tratar de combinar una serie de cosas para no caer en algún exceso. Hay una asociación en Sagunto que se llama Pasión per Sagunto. Ahí estaríamos, yo supongo que es muy valiosa y yo no la conozco demasiado, pero he visto que tiene una presencia y supongo que está muy bien que la tenga. Pero deberíamos volver a ciertas lecturas como la lectura de La Mater Dolorosa de Álvarez Junco, que mereció un premio nacional y que nos explica de dónde viene esa España que se reconoce en su primitivismo y en su violencia y en realidad en su amor a la muerte. Porque eso viene de la guerra napoleónica. Curiosamente, la guerra napoleónica tuvo
un episodio muy importante en la batalla de Sagunto, lo veremos. Otras veces hemos visto libros como el de Karen Boyd sobre la historia patria, ¿no? Que también nos explica cómo la madre que es la patria de las masas. Pero bueno, eso sería cuestión de otro debate que no me entra en el campo, ¿no? Si es de donde venimos y de donde nacemos, más que el patriotismo, sería más justo decir la patria que el patriotismo. Y luego también me ha interesado el libro de Mariana Chis, que habla de la sociedad subnacional, de aquellos que no saben de lo que hablamos los que tenemos de edad, porque no se quiere escuchar. Yo creo que eso es renovador, eso hay que tenerlo en cuenta no de una manera negativa, sino de una manera positiva, ¿no? Bien, entonces esa identidad hay que tratar de sentirla positivamente, creo, hay que tratar de reforzarla y no llegar únicamente ligada a momentos, sino a un disfrute de la historia propia, de la historia propia. Y además, las fuentes antiguas, las fuentes romanas, nos dan otros mitos que no son tan destructivos como el de la derrota, el de la resistencia hasta la muerte, ¿no? Y de esos mitos que creó también la literatura antigua con respecto a Sagunto está el de que en aquellos tiempos, en tiempos pretéritos, había sido una ciudad griega. Como yo eso aquí ya lo he debatido algunas veces, pues creo que hoy no toca que me vuelva a fijar en ese tema. Ya saben que eso es una excusa que puso Roma, pero ese es mi criterio y ya he explicado en esta serie algunas veces por qué lo creo que no es una ciudad griega, pero es igual. Vamos a otra cuestión. La cuestión de la fidelidad de los saguntinos. Los saguntinos son gente fiel, son fieles. Son fieles porque tienen un buen estado de ánimo, porque tienen una buena actitud, porque es gente de fiar para los romanos, ¿no? Y ahí está esa cita de Tito Livio, tan importante y que no repite para ninguna otra ciudad prácticamente del Imperio Romano. Cuando van los saguntinos al Senado y les pone en su boca, ¿no? Esta frase, este párrafo. Dicen los saguntinos: senadores, aunque sea imposible aumentar los males que hemos sufrido para mantener una fidelidad inviolable hacia vosotros, vuestros méritos y los de vuestros generales han sido para nosotros más grandes que nuestros pesares. Ese tipo de generosidad del saguntino, esa fidelidad por encima de todo, es también una muestra de una identidad en la que los saguntinos y por ampliación todos nosotros, por extensión todos nosotros, podemos digamos, compartir. Bien, todo este tipo de pasado, de Sagunto, atrajo a algunos escritores. Y los escritores soñaron con Sagunto, ¿no? Entre los que a través de la elegía o la poesía o la exaltación épica o la teatralización mitifican las ruinas de Sagunto, uno de los más notables es sin duda Lope de Vega. Lope de Vega, en algunos de sus sonetos, como El peregrino de su patria, habla con las ruinas de Sagunto. Y entonces el otro personaje son los restos que quedan de la ciudad antigua, ¿no? Y es cuando dice: no pienses que soy Sagunto, Belisario, ni Pompeyo, etc. Sí, esto también hablé un poco el año pasado sobre los temas de los literatos, pero los ilustrados, que tenemos ilustrados muy importantes, pues también se fijaron más en esas fuentes. Se fijaron en una historia de Sagunto en cuanto a su productividad, en cuanto a su estrategia locacional, cómo había una comunicación con el mar y con las principales vías, en cuanto a sus inscripciones, como el príncipe Pío, ¿no? el conde de Uñares,
o incluso Alexandre de la Borde, que aunque fue francés, su padre era de Jaca y fue el que escribió también un viaje pintoresco por España en el que Sagunto ocupa una parte importantísima de su contenido. Bien, por lo tanto, las opciones son varias. Hay una opción, digamos, de una lectura que es de reconocimiento del pasado, pero sin una perspectiva únicamente bélica, y hay también fuentes que nos permiten descubrir otras cualidades de los saguntinos que son francamente glosadas por fuentes muy importantes de la antigüedad. Todo cambió, como decía, con la guerra napoleónica, ¿no? El mariscal Suchet en el castillo de Sagunto, la batalla de Sagunto el 25 de octubre de 1811, el paso hacia Valencia. Es verdad que eso dio lugar a que aparezca el nombre de Sagunto en el Arco de Triunfo de París, pero también es verdad que, francamente, hubo una, digamos, memoria que cotejó la batalla de Sagunto de la guerra napoleónica con la batalla de los cartagineses contra los romanos. De nuevo Sagunto era víctima de una batalla. Y en realidad, cuando se recuerda al gran héroe de la guerra de la independencia, al gran héroe saguntino de la guerra de la independencia, que es Romeu, pues se recuerda que prefirió también mantenerse contra los franceses, aunque eso le costó la vida, ¿no? Y ahí está, en la plaza del cronista Chapelle, su estatua que lo recuerda como un saguntino hecho y derecho, una persona fiel a sus convicciones. Bien. Pero ese cambio que vemos que se produce tras la guerra de la independencia va a ser también glosado por los escritores. Y en ese sentido creo que es importante el caso de Alberto Lista y Aragón, cuando escribe sobre Sagunto y dice: salve, oh alcázar de Betania firme, ejemplo al mundo de constancia ibera. Habla de Sagunto. Sagunto ya no es romano. Sagunto ya no tiene que agradecer nada a los romanos, sino todo lo contrario. Y entonces, en definitiva, digamos que aquí ha pasado algo. Antes era alguien que era una ciudad que se había, digamos, romanizado con mucha eficiencia, o bien una ciudad que había brindado la victoria a Roma sobre Aníbal, lo cual dio a Roma la hegemonía sobre el Mediterráneo occidental, que fue muy importante. Pues bueno, después de la guerra de la independencia, los romanos no son los artífices de esa virtud, de esa aportación a la historia de la humanidad, sino que es la raza ibera. Es la raza ibera, y Sagunto se convierte en un escenario nacional. Lista y Aragón era de Sevilla, vivió en Sevilla, murió en Sevilla, pero recuerda a Sagunto, porque Sagunto tuvo esa entereza por ser edetano y por ser ibero, no porque estuvieran aliados allí los romanos, ni porque quisiera brindarles a los romanos una victoria. Y es dentro de ese espíritu de nacionalización como, ayudado por los conservadores valencianos, el 29 de diciembre de 1874, Martínez Campos proclama rey a Alfonso XII en Sagunto. Alfonso XII tenía 16 añitos, pero bueno, la historia es así. Y por lo tanto buscó un escenario histórico. Tuvo también sus aliados, por supuesto, si no, no hubiera podido hacerse ese pronunciamiento. Pero en definitiva, el escenario era el escenario que se buscaba. Era el escenario que buscaba Martínez Campos, que ya fue una personalidad importante, y que aquí podemos ver que contrastar sus dos retratos, porque son más o menos coetáneos, pero el
El de Martínez Campos, que está a la izquierda, está pintado por Federico de Madrazo, que era un pintor entonces muy cotizado, y está lleno de medallas, lleno de banderas. Y Alfonso XII, en su juventud, pues claro, lleva ahí una banda, no tiene aún méritos, porque además su madre es extrasilada, etcétera. Bueno, quiero decir que ese escenario es un escenario que se ubica bien en el pronunciamiento de Martínez Campos, se ubica bien en una ciudad como Sagunto. No solo es el escenario, porque, como he dicho, cuenta con el apoyo de los conservadores que están a favor de ese pronunciamiento. El rostro femenino de Arce Sagunto lo volvemos a ver en otro escritor que soñó, en cierto modo, con Sagunto, que fue Blasco Ibáñez, ¿no? Blasco Ibáñez escribió Sónica la cortesana y contó la historia de los navegantes que venían a Sagunto, de los atractivos y de la sensualidad que existía en estas tierras, recordando y hasta emulando la novela de Gustave Flaubert, Salammbô. Y hasta la cubierta de una de las primeras ediciones de Sónica la cortesana, creo que es la primera, pues recuerda a esa Salammbô que apareció también en la primera edición de Flaubert, y que también es una bellísima mujer que enseña a los senos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos algo que los escritores, a través de Blasco Ibáñez, no dejan de olvidar, y es el hablar de Sagunto no solo en el campo de batalla, sino en las vidas cotidianas, en los navegantes del mar y en todo este tipo de cuestiones. Cuando el cronista Charlet, en 1888, escribió la primera gran historia de Sagunto, pues aportó a su ciudad un compendio que tiene un enorme valor y que ha sido reconocido por autores posteriores porque aporta muchísimos datos. Pero en la línea que estamos hablando aquí, yo quisiera recordar el prólogo de esa obra, porque el prólogo es de Teodoro Llorente, y Teodoro Llorente no puede dejar de decir: ojo, que habrá muchas cosas romanas en Sagunto, pero los romanos dejaron que la ciudad fuera destruida y inmolaron a sus habitantes. Fueron culpables de una guerra que no era ocasionada por los saguntinos, sino que era una guerra que entraba dentro de la política romana. Es interesante volver a mirar esa obra de siempre, hay que volver a mirar, del cronista Charlet, pero también tener en cuenta ese prólogo que es muy característico de un pensamiento regionalista y regeneracionista, en cierto modo, que es el de Teodoro Llorente. Bien, en todos los casos podríamos decir que la antigüedad da prestigio. Por una vía, por la otra, por ambas a la vez, pues más valdría combinarlas, ¿no? Pero la antigüedad da un prestigio que llega hasta nuestros días. Y no voy a hacer una descripción muy pormenorizada de lo que fue el vino de Sagunto, que ha merecido estudios y que, en fin, fue una producción que llegó a los mercados romanos, sino a que esa producción es glosada a lo largo de los tiempos y aparece descrita también con halago, con buena opinión en los diálogos de Juan Luis Vives, y hoy tenemos bodegas que producen un vino tinto, creo que es tinto siempre, que se llama Murviedro. Son bodegas que no están en Sagunto, pero ni en el Campo Verde, pero que han elegido ese nombre porque la antigüedad da prestigio. Y Sagunto fue una ciudad que en época antigua, en su pasado ibero-romano, también produjo vino. Por lo tanto, tenemos también que recordar que esas tradiciones también forman parte de la laboriosidad y la
fecundidad del campo saguntino. Es un momento, a lo largo de todos estos tiempos, ¿no?, teniendo en cuenta el pronunciamiento, la guerra de la independencia, Blasco Ibáñez, en la que en la mentalidad española, en los años finales de los 20, la mejor identidad es la ibera. La mejor identidad es la ibera. Eso no cabe la menor duda. Y he cogido una frase de Teodoro Llorente Falcó, que es de la segunda generación de los Llorente, que está publicada en 1929 en el periódico ABC, a propósito de la Dama de Elche, antes de que vuelva a España, en 1929, volvió en 1941, y dice: la Dama de Elche ya no es el curioso documento de piedra de las edades pasadas, atestiguador de una civilización y de una cultura artística, sino la personificación de la mujer ibérica, de aquella raza que constituye el fundamento de la española. Eso es el regionalismo llevado a sus últimas consecuencias, ¿no? Porque estábamos en un momento en el cual se estaba planteando la identidad española dividida por una frontera infranqueable entre lo que sería la España céltica y lo que sería la España ibera, ¿no?, en general. Entonces, sin embargo, el folclore que en ese momento se promueve como el folclore español es el folclore andaluz. O sea, que ahí vemos que las identidades y los reconocimientos siempre son opciones diversas que se entrecruzan, ¿no? Pero, en definitiva, estaríamos ya en esa, considerando que iberos no somos solo unos pocos de la estricta zona de los yacimientos ibéricos, sino más bien la parte de la península que mira hacia el Mediterráneo y luego que la parte que mira hacia Occidente, hacia el Atlántico, que es una zona fantástica, pues esa parte es la parte que se llama céltica. Y el folclore céltico en ese momento se toma como una cultura incompleta, atrasada, viven en chozas, no son personas que tengan digamos, un pasado histórico, digamos, sobresaliente. Pero, al contrario, los que abogan por ese mundo de la Ribera Occidental ven a la España mediterránea como una España volcada hacia África. Y en ese momento, África es muy conflictiva. En los años 20, África para España es muy, muy conflictiva y fuente de muchísimos quebrantos por parte de las guerras de África, ¿no? Y las guerras de África y las guerras del Rif, mejor dicho, ¿no? Bien, entonces ahí tendríamos todo ese tipo de circunstancias que modelan las identidades. No es lo mismo una fecha que otra fecha, ¿no? No hay una identidad, la identidad es muy, muy vulnerable, hay que cambiarla. Hoy no podemos sentir la misma identidad que hace 50 años. Y entonces eso es lo que quería decir. Sin embargo, Sagunto tiene su arraigo. Y yo recuerdo las fechas de 1982 y 1983, cuando el cierre de, cuando la conversión industrial y el consiguiente cierre de la siderúrgica de Sagunto y esas manifestaciones en Valencia, cuando las mujeres de Sagunto luchamos y no nos rendimos, dicen ellas, ¿no? Como aquellas que preferían que sus hijos se quedaran en el útero materno que parir, porque iban a parir cuando estaban sitiadas por Aníbal, ¿no? Entonces, ese tipo de entereza saguntina es una virtud que yo valoro. Y esa enorme manifestación en Madrid, no he encontrado una foto mejor de momento, junto a la fuente de Neptuno, ¿no?, que dice que Sagunto no se rindió, no se rinde y no se rendirá jamás. Ese tipo de resistencia, ese tipo de belicosidad en positivo, yo creo que es una virtud que también entra dentro de lo que simbólicamente quiere decir Sagunto. De alguna manera hay muchas instituciones en la ciudad que lo han mantenido
Y son instituciones memorables, algunas de ellas tienen más de 50 años, como es el caso del Centro Arqueológico Saguntino, que publica la revista Arse, y luego hay otras muchas áreas. Está la revista también La Sal, que también es interesante, nuestro departamento, que es otra cosa, que en fin, puso a la revista de los resultados arqueológicos que desde aquí se coordinan el nombre de Sagunto, perdón, y luego están las asociaciones que velan por el patrimonio, las asociaciones que velan por personalidades como el maestro Rodrigo, que han tenido un arraigo en Sagunto y han sido personas mundialmente reconocidas, y todo ello nos llevaría a, si queremos volver al pasado, ¿no?, a recordar aquella locución que Tucídides pone en boca de Nicias cuando van a iniciar la toma de Sicilia, la toma en la guerra del Peloponeso, perdón, y dice a los combatientes: vosotros mismos sois la ciudad, allá donde decidáis asentaros, pues una ciudad consiste en sus hombres, no en unas murallas ni en unas naves sin hombres, ¿no? O sea que confiere a los griegos la posibilidad de instalarse en el mundo y de crear una convivencia griega allá donde va. Bien. Por lo tanto, iríamos a buscar a esas gentes, y porque son las que dan vida a la identidad y al patrimonio. Aquí tendríamos una utilización, un uso en los Nudi Saguntini del teatro reconstruido de Sagunto, que verdaderamente ha dejado de ser una ruina, pero ha ganado. Creo que hoy ya lo podemos decir, ha ganado, porque es un espacio cultural, un espacio de disfrute, un espacio de fiesta también y de celebración. Y por lo tanto, podríamos ya ir pensando en este autor italiano que yo creo que es muy certero cuando se llama Salvatore Settis, y dice: el patrimonio cultural es el lugar de sedimentación de procesos seculares de ósmosis y de intercambio entre culturas. La lección que se deriva de ello, una lección de tolerancia, es que cada cultura se define no por diferenciación de las otras, sino a través de la combinación de los elementos que la componen, muchos de los cuales son compartidos con otras culturas. En otros términos, la identidad cultural es descomponible, está hecha de lo que se recibe y de lo que se tiene. Es para mí una definición magistral, y creo que Sagunto es un lugar de encuentro. Y si se reconoce como un lugar de encuentro, gana. Es la primera ciudad valenciana, ibérica, romanizada. Es la primera ciudad de la España interior que está en una buena relación con Roma. Así es como debemos recordarla, porque sin reciprocidad y sin convivencia no hay asimilación de valores culturales. No se puede llegar a un lado y tratar de obviar lo que existe en ese lugar. Todos los pueblos tienen derecho a tener cultura y todas las culturas tienen que ser respetables. Y eso es algo que debemos recordar y no poner enfrente. No es contrario ser ibero y ser romano. Hay que ser un ibero romanizado y un romano también iberizado, ¿no? Entonces, la historia de una ciudad yo creo que hace ineludible la prevalencia del nosotros y nosotras sobre el yo. Eso es fundamental. Y creo que Sagunto lo ha entendido. Lo ha entendido cuando ha sido declarada capital valenciana de la romanización, cuando celebra el Día de la Romanidad y cuando se hace consciente de que todo suma y que no hay un solo símbolo, que no es mejor el bou de Sagunto, el toro de Sagunto, que la escultura del togado, que no es mejor el castell que el puerto, y que no es mejor la antigüedad ibero-romana que el patrimonio industrial que tiene la ciudad. Y estamos ya
ya, si nos vamos a las ciudades soñadas, que es lo que yo trato de evocar en cierto modo, pues quería recordar a Italo Calvino, porque estos párrafos me parecen maravillosos. ¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace de las ciudades invisibles. O bien cuando dice, las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje, son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía. Pero esos trueques no son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Y entonces creo que en ese sentido es en el que podemos encontrar esa ciudad soñada, que es Sagunto, tan rica, tan, digamos, interconectada y tan abierta a los encuentros. Creo que es una ciudad de encuentros, y una ciudad de encuentros que hoy finalmente se ven como encuentros positivos. Y con esto les agradezco su atención